¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, volvimos. Ah, buenísimo. Bueno, espérenme que voy a cambiar la imagen porque necesito otra imagen ahora. Bueno, vamos a ver hasta dónde lleguemos lo que serían el otro uso de la manera de acomodar las cosas, que es por medio de la grilla. Acá les muestro un dibujito en comparación uno de otro, donde con Flexbox podemos acomodar, ¿no?, esto en lo que habíamos visto recién, con respecto a un eje principal horizontal. Y con la grilla vamos a poder trabajar en dos direcciones, ¿sí? O sea, en dos dimensiones, mejor dicho. Que sería como trabajar en el X, en el eje X y en el eje Y, donde vamos a poder combinar partes de esa grilla para darle formato y estructura. ¿Sí? Entonces vamos a poder plantear que quizás tenga 4 columnas que se combinen de tal manera para que me quede algo similar a lo que está ahí como el ejemplo, ¿no? 2 bloques violeta, 3 bloques rojos, uno azul, ¿no? Que puedan formar parte de algo dentro del sitio, ¿no? Incluso hasta la propia distribución. Yo podría generar que esta distribución de grilla me funcione para las partes principales del sitio, ¿no? Y después dentro de cada uno tendré un área exclusiva para trabajar. Así que claramente que esto me va a colaborar con ese aspecto. Claramente que la grilla tiene una gran diferencia en cuanto a la manera que está pensado diagramada, pero van a ver que tiene muchas propiedades que se parecen. Por lo tanto, vamos a repetir nombres de propiedades de cosas que ya estuvimos viendo del lado de Flex, porque las terminan compartiendo igual. Así que se van a dar cuenta que hay cosas que se repiten sin problema. Así que bueno, en cuanto a el formato en sí, también es un recurso que depende netamente de display, con la única diferencia que en vez de elegir lo que sería la parte de flex, cambiaríamos por la parte de grid o grid inline, o sea que sería el mismo concepto, ¿sí? Dos opciones diferentes. Y que a su vez esto nos va a permitir poder diagramar esa grilla, ¿sí?, ese aspecto de la grilla según nuestras necesidades, ¿no? ¿Qué tenemos que entender de este concepto de grilla? Bueno, en primera instancia, las partes que lo componen. ¿Por qué? Porque como tenemos dos dimensiones, también vamos a tener algunas cosas que antes no estábamos teniendo presentes. Nosotros dentro de Flexbox, digamos que hacíamos flexible el contenido, pero acá dentro de la grilla, en verdad cada contenido va a estar ocupando un lugar, o más de uno, dependiendo cómo la combine. Entonces me voy a encontrar con que voy a seguir teniendo un contenedor. El contenedor es esa línea gris que aparece al borde finito, que va a contener toda la grilla,
Y dentro de la grilla me voy a encontrar con factores nuevos, como por ejemplo el tema de filas y columnas para poder declarar los formatos. Nos vamos a encontrar con lo que son las grid line, que son las líneas divisorias de estas celdas, ¿sí? De este grid cell, que por ejemplo el cuadradito amarillo me representa una celda, y la línea verde vertical sería una grid line. O sea, no sé si se llega a leer los nombres, por eso se los recalco porque la imagen es chiquitita. Después tenemos lo que sería la posibilidad de combinar, ¿sí?, estos elementos y formar un área, ¿sí?, un grid area, como es lo celeste, para hacer algo, ¿no? O sea, para poner un contenido. Puede ser una galería, puede ser lo que quiera, ¿no? Y a cada elemento lo declaramos como si fuera un ítem dentro de este área. Así que prácticamente es como tener una hoja cuadriculada donde vamos a poder agrupar en un modo Excel y combinar cosas para que se den los formatos, ¿sí? Claramente que estos aspectos de grilla también van a depender de qué cantidad yo necesite, ¿sí? O sea, si yo quiero una grilla, bueno, me tocará hacer los aspectos para esa grilla según lo que yo quiera. Así que yo voy a poder generar tantos espacios como quiera, ¿no? Así como en este aspecto utilizamos esto, me lo voy a llevar para abajo. Ahí está. Vamos a guardar. Acá en el HTML vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a diferenciarlo, le vamos a poner acá grid container, ¿sí? Para referirnos a la grilla contenedora. Y acá a los ítems, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner, perdónenme, pero me agarró un ataque de tos terrible. Le vamos a poner también que son grid items, ¿no? Para que tengamos esa referencia de que esto corresponden a la grilla y que obviamente en este caso son 4 elementos, pero podríamos poner más, ¿no? Porque es una grilla, así que con 4 nos quedamos medio cortos. Así que vamos a agregar más elementos. Ahí está. En verdad los números no son muy importantes, pero los cambiamos para saber cómo se van distribuyendo. Así que bueno, en primera instancia lo que vamos a hacer es darle formato, ¿sí?, a estos aspectos que tenemos, porque obviamente tenemos que ahora marcar esa diferencia de que son contenedores, ¿no? Así que obviamente ahora le vamos a pasar a dar formatos. Así que en primera instancia nosotros podemos declarar lo que serían los aspectos para el contenedor, ¿no? O sea, para el grid container. Así que en cuanto a esto, simplemente le vamos a dar aspecto estético visible, ¿no? Así que vamos a darle un ancho. Esto puede ser un ancho fijo o puede ser un ancho relativo, ¿sí? Podemos poner un 100% y después podemos probar con un ancho fijo. Vamos a pasar a tener la misma propiedad de display. Y acá vamos a declarar lo que sería grid, ¿sí? O sea que
Acá estamos declarando que este contenedor ahora pasa a ser una grilla. También le vamos a poner un color para que tenga un formato, ¿sí? Vamos a ponerle un violeta, no sea siempre azul. Y le vamos a poner lo que sería, bueno, le vamos a poner un padding, también una cuestión de que se separe un poco y podamos ver el borde. De 10 píxeles. ¿Y qué más le podemos poner? Bueno, en cuanto al container, por el momento en propiedades estéticas, ya está. Y en la propiedad fundamental, grid, ya la tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una de las propiedades que me va a permitir a mí poder establecer cómo quiero mi grilla, ¿sí? Por lo tanto, esta propiedad se llama Grid Template Columns, donde yo le voy a estar declarando qué cantidad de columnas voy a querer y de qué forma, ¿sí? Por lo tanto, se las vamos a declarar a este contenedor. Entonces ponemos Grid Columns y acá tenemos varias opciones. Yo puedo establecer lo que serían las columnas por anchos relativos, por anchos fijos, por anchos automáticos, o le puedo poner una propiedad llamada repeat, ¿sí? Cualquiera de esas opciones me va a servir para configurar lo que sería la grilla. ¿Qué diferencia hay entre cada una? En realidad nada, porque automáticas se van a hacer todas iguales según el ancho del contenedor. En caso de que les ponga anchos fijos, quedarán en los valores fijos independientemente del contenedor. Y en caso de medidas relativas, podrán tomar los porcentajes teniendo en base lo que es el contenedor. Y en caso de la propiedad repeat, lo que estamos diciendo es que voy a utilizar tantas columnas y que su formato sea de tal medida automático o medida relativa, ¿sí? Así que vamos primero con la propiedad repeat, que tiene dos valores. Por un lado, la cantidad de columnas que quiero en la distribución, y por el otro lado, voy a poner lo que sería si que se ajusten automáticamente el tamaño según el ancho de pantalla o el del contenedor donde esté, o yo le pongo un valor ya fijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo elijo que tengan 3 columnas y que esto sea automático, entonces esta grilla se va a estar posicionando en 3 columnas del mismo valor, según en este caso el ancho total, porque el padre tiene el ancho total, ¿sí? Si tuviera 800 píxeles, se distribuiría claramente en 800 dividido 3, ¿no? Se quedaría como en un modo automático. Y si yo le pongo ahí una medida, tomarán esa medida que le estoy declarando, ¿sí? Más allá de este aspecto, que ahora lo vamos a ver, le tenemos que dar un aspecto visible también a las celdas, ¿no? O sea, a los ítems que están dentro. Así que claramente que yo voy a tener que tener en cuenta que hay que ponerle aspectos estéticos también a nuestras celditas, ¿no? Y en este caso, claramente no tenemos otro div, así que si yo tuviera que llamar a estos div, podría decirles que sean los hijos directos de grid container. Bien, ahí mezclamos los selectores avanzados para referenciarlos, ¿no? Entonces digo que son los hijos directos
del contenedor. Y obviamente que le vamos a dar un valor estético. Vamos a ponerle un background color. En este caso, a ver, buscamos un color. Sería un color violeta oscuro, pero no estaría encontrando. Le vamos a poner que el texto esté alineado en el centro. Le vamos a poner lo que sería un tamaño de fuente, que le podemos poner de 1,2 rems, por ejemplo. Un font weight de 600, como para que sea más gruesito. Y les podemos poner un alto, ¿sí? Para que tengan una contextura. Así que el ancho se va a distribuir solito porque lo estamos declarando en columnas según el padre, así que en este caso nosotros le ponemos nada más que un aspecto de altura. Fija o relativa, eso va a depender qué necesidades tengamos. Por lo tanto, acá tenemos a esta grilla, ¿sí? Que obviamente se está haciendo responsive con respecto a el tamaño, se va achicando según corresponda. ¿Qué otros aspectos pueden modificar? Acá, que sean de 4, ¿sí? Y que, por ejemplo, en vez de todo el ancho, esto sea un ancho fijo, ¿no? O sea que puedo ir jugando con estos criterios para poder poner el aspecto. De hecho, también podría declarar un borde de 1 píxel, solid y dark. Bueno, ¿qué me hizo? Ah, porque le puse un ancho fijo. Quedó horrible, pues me quedó uno ahí colgado, pues eran impares. ¿No? Pero bueno, fíjense que lo distribuyó. Podría ponerle también que centrara esto. Yo ya podría jugar con más criterios y hacer flexibles esos números, ponerlos que estén en el centro, centro, o sea que claramente puedo ir eligiendo propiedades para ir solventando todo eso. Yo, como les dije, en esta parte del repeat, podría no tener esta propiedad y yo podría declarar que la primera columna sea de 200 píxeles, la segunda sea de 400 y la tercera sea de 100. Y acá le pongo otra vez una medida flexible, ¿no? Que ocupe todo el ancho. Por lo tanto, vengo acá y lo mismo, ¿no? O sea, acá me van a quedar las columnas según los anchos que yo establecí. Obviamente que dependiendo qué vaya a utilizar, ahí voy a ir agregando más o menos opciones que les vayan dando algunos aspectos estéticos, ¿no? Y obviamente, en cuanto a la distribución, puedo poner que todas tengan acá un modo automático, con la palabra auto, tantas columnas como vaya a utilizar, o también tengo la posibilidad de utilizar una medida exclusiva, que es el fraction, está declarada para los grid, y que obviamente
yo puedo elegir manejar esa forma, ¿no? Yo puedo decir que esto sea 0,5 FR, que son los fractions, y utilizar otra medida especial, ¿no? Acá puedo elegir la que quiera. Y esto también se va a estar comportando con cierto formato. Dependiendo a ese porcentaje, iré poniendo cada uno de los elementos en la grilla según vaya distribuyéndolo. Así que bueno, eso me va a permitir poner un montón de opciones para poder manejarla y poder tener estas opciones frente a los aspectos de cómo la quiero distribuir. Ahora, en el caso de que quisiera dividir esto, acá también tengo la opción de utilizar lo que es la propiedad gap, sí, que era gap, que la vimos, que era gap, que nosotros le poníamos gap así, y por ejemplo le poníamos 5 píxeles. ¿Qué era gap? Esperen que no los leo. Eran los divisores, ¿sí? Entonces ahora las celditas yo les puedo generar estos divisores, ¿sí? O una grilla. Imagínense que esto son divs, pero podrían ser imágenes, podrían ser contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? Podría ser cualquier opción. Ya esto no me tomó el dark acá, ¿no? Vamos a poner un esto. A ver si se ve. Bueno, sí, no se llega a apreciar porque es muy clarito, pero bueno, tiro un poco. Así que bueno, yo acá puedo declarar la grilla con cantidad de elementos, todo lo que necesite, sean fotos, sean cosas, no nos va a cambiar en absolutamente nada la selección. Y de hecho, nosotros también podemos elegir la cantidad de filas que le queremos implementar. Por lo tanto, sí podemos elegir esta opción de lo que tiene que ver con grid template de columns, también vamos a poder hacer lo mismo con grid template rows, donde nosotros le vamos a poder decir, ¿sí?, que esto también tenga un comportamiento de filas con distintos grosores, ¿no? Donde yo voy a poder decirle, bueno, mira, la primera que sea de 80 píxeles, la segunda de 150, ¿no? Entonces, claramente cuando yo aplique esto, estas columnas se van a estar haciendo más anchas. Como esto tiene un alto fijo, ¿sí?, me va a quedar con el ancho fijo, pero si yo ahora le pongo auto, esto me cambian a las alturas que elegí. La primera queda al sobrante y las otras a los anchos que les acabo de declarar fijos, ¿sí? Así que voy a poder manipular lo mismo que hacía con el flex, pero acá manipulando estas celdas. Y después dentro de las propiedades de esta grilla, y nosotros podemos elegir también la propiedad Justify Content para poder alinearlas según el criterio que yo quiera. Así que vamos a suponer que en este caso, déjenme calcular qué tamaño deberían tener.
A ver, les vamos a poner un ancho más cortito, a ver, de 100 píxeles. Y acá le vamos a dejar 50 píxeles. Les voy a sacar esta propiedad por un cachito, para que no me altere lo que quiero poner. Fíjense que esta grilla, ¿sí? Ahora cambió, ¿no? Las celditas son más chiquititas. Y lo que vamos a cambiar para ver estas propiedades es esta parte de los fractions, ¿sí? Le vamos a poner que estas tengan auto, sí, que esta es la otra forma que yo les había mencionado. O sea que tengo estas que van en esta forma automática. Y si yo le agrego esta propiedad de Justify Content, vamos a poder distribuir las cosas también en ese formato que teníamos antes, ¿sí? O sea, todo sigue siendo la misma propiedad. Por lo tanto, yo voy a poder elegir Space Between y la distribución de mis celditas tendría que estar en el formato que establece el Between. Si yo quisiera que estuvieran en el centro, les cambio la propiedad y acá paso a tener center y estos se van a poner todas juntas en el medio. O sea que fíjense cómo la grilla va jugando con todas las mismas propiedades. Y de hecho, también voy a poder utilizar el Align Content. Así que acá también voy a poder elegir Align Content. Y también le voy a poder elegir que esté en las opciones que teníamos antes, como Center, ¿sí? Y como Space Evenly, ¿no? O sea que vamos a poder elegir Start, End, ¿sí? O sea, Between, Around, o sea, todos los mismos valores que estamos eligiendo, pero ahora en el concepto de la alineación vertical, ¿sí? Bueno, en este caso están en el centro porque el contenedor no es muy grande, así que para poder ver esta propiedad, acá deberíamos declararle un alto al contenedor y ver la diferencia, ¿no? Le vamos a poner de 600 píxeles para simplemente ver la diferencia, ¿no? Fíjense que ahora el contenedor es más grande y esto está en el medio, ¿no? O sea que lo mismo que hacía el flex, de centrarme en eje principal y en eje secundario, acá en la grilla también lo puedo realizar, solo que además de ese flexible, la grilla está funcionando dentro, ¿no? Entonces puedo combinar las mismas propiedades para manipularlo, ¿sí? Y bueno, y después esto me va a permitir combinar lo que serían áreas, ¿no? Para que yo pueda establecer un área y asumir esta combinación a modo Excel para que yo pueda tomar varios sectores y que eso me vaya determinando una grilla completa, ¿no? O sea que pueda combinarla y vaya eligiendo, no sé, que de repente estos 3 sean uno, que estos 2 sean otro y que estos 4 sean otro, ¿sí? Como les digo, tipo Excel al modo de combinar las propiedades. Y en ese caso ya utilizaría una propiedad que es Grid Area, ¿no? Donde vamos a estar trabajando con Grid Row Start, Grid Column Start o Grid Row End, Grid Column End, ¿no? Donde le vamos a estar estableciendo
los diferentes sectores, incluso digo, grid template áreas, ¿no? O sea, donde ya ahí le vamos a dar esta postura de generar las combinaciones para que me permita unificar estas celdas según algún criterio específico, ¿sí? Me va a permitir utilizar esa posibilidad. De hecho, cuando yo la vaya a declarar, voy a estar determinando, igual que acá el columns o rows, o todo lo que estamos declarando, me va a permitir poder generar un área y combinar, ¿sí? Con la palabra spam, voy a poder ir combinando las celdas para unirlas, ¿no? Y para poder formar estas áreas más grandotas según como si fuera un Excel, ¿sí? Por lo tanto, ya por la hora lo vamos a dejar acá, porque ya en realidad tenemos todo el dominio de una grilla y lo único que nos quedaría sería que después, la clase que viene, veamos distintos tipos de combinaciones con el área para que puedan formar alguna estructura, ¿no? Yo acá en este es el de Frog, sí. Espérenme que no sé por dónde andaba. ¿Dónde estaba? Acá. Después, en el apuntecito yo dejé, tienen un montón de cosas, acá están los pasos para hacer el área, ¿sí? O sea que si quieren leer los pasos, vayan leyéndolo para hacer. Y por ejemplo, pueden generar este estilo de aspectos, ¿no? O sea, cosas que podrían utilizar dentro de la web. No sé si tan así en caso de footer de contenido, pero sí tranquilamente podrían generar una sección, ¿no? Con algún formato particular para la distribución del contenido. Y fíjense que en muchos lados tienen enlaces acá, así que les recomiendo que los vayan a mirar, porque generalmente tienen que ver con cosas relacionadas con el tema, que tienen ejemplos, ¿sí? O sea, tienen, digamos, la manera en que lo generan, lo forman, les va mostrando el paso a paso de cómo van haciendo las grillas, ¿no? Cómo lo van utilizando. Así que cuando tengan enlaces, ahí entren a mirar porque son ejercicios o son artículos que están en la web donde les van mostrando más ejemplos o más contenidos para que ustedes puedan diagramar, ¿no? Fíjense que esto es una section y que el objetivo de esto es crearle ese estilo de grilla, ¿no? Para que esto se convierta en una distribución como la que estaba arriba de todo en el ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo va generando para cada sector un área y después de ese área le va agregando las propiedades que necesitan para declararlo, ¿no? Así que bueno, claramente que sí, $100. Claro, pero en este caso le estás dando el formato dentro de una estructura. O sea, no necesariamente, por eso aclaré esa diferencia. No estamos hablando al total de la página, ¿no? Estamos hablando que esto podría ser un estilo de grilla interna en una sección. Por ejemplo, dentro de la sección de un producto, yo podría tener dentro de la cabecera el título del producto, acá podría tener una imagen del producto, acá una descripción con un enlace, un botón, algo que describe el producto, y acá abajo poner, no sé, alguna especie de promoción, propaganda, un banner, ¿sí? O sea que esto lo estoy utilizando como si fuera una estructura principal, pero en verdad lo que estoy haciendo es distribuirlo en una grilla.
¿sí? De hecho, estos nombres son ficticios, no necesariamente tienen que llamarse así. Lo pusieron de esta manera tan solo para el ejemplo, pero esto podría llamarse título, esto podría ser foto, esto podría ser descripción y esto podría ser promoción, ¿no? Entonces, dentro de una section, acá está, por acá arriba estaba la distribución que tenían, fíjense que dentro de lo que es el HTML solo es una section, ¿sí? Es una section que tiene 4 divs, los cuales esos 4 divs no, tiene que ver nada más, no, solamente hace referencia a una distribución para tenerla en cuenta, ¿no? O sea, como que está queriendo mostrar que a la sección la está pudiendo dividir como si fuera otra estructura principal, ¿no? Pero podrían llamarse Juan, Pepe, Luis y Pedro. Esto no va a cambiar en nada, simplemente es darle la posibilidad de formar, ¿sí?, una sección con una grilla con distintos anchos y distribuciones. Así que lean, ¿sí?, pónganse a leer, prueben a hacer este ejercicio, ¿sí? O sea, si quieren cambiar el nombre, no le dejen que todo eso, pongan el que ustedes quieran, ¿no? Y prueben poner contenidos dentro de esa estructura para que puedan ver cómo funciona la grilla dentro de ese aspecto, ¿sí? Así que súper importante, estas dos combinaciones de cosas nos van a hacer poder terminar nuestro proyecto. Nos queda nada más lo que sería la parte de animaciones, ¿sí? En cuanto a lo estético, la parte de las animaciones que la tienen subida, ¿sí? Yo les diría que la lean porque en realidad las propiedades, como les dije, son un grupo y después el resto es creatividad, no hay chance. ¿Sí? El resto ya es ser creativo y combinar cosas. Por lo tanto, les recomendaría ir leyendo esas propiedades, así después las vemos, ¿sí? Hacemos alguna combinación, como para hacer algún efecto, ¿sí? Pero, vuelvo a decir, las propiedades son únicas y el resto es creatividad pura, ¿sí? Y de hecho les voy a dar, antes que termine, más allá del formulario, que ahora es no, díganme si está habilitado el formulario, pues ni me acuerdo si lo cerré. Quédenme en eso, porfa. ¿Está el formulario activo? Sí, tienen que darlo de los dos lados, chicos, porque no todos tienen, por eso les pregunté, en el formulario y en el aula. Algunos no formulario sí tienen. está activo. Está el formulario, bueno, en el formulario no se olviden, chicos, el formulario es para mí porque es el control de clase, ¿sí? Y después en el aula no todos tienen el aula, entonces la única forma de chequear que no estuvieron ausentes si no tienen aula es con el mío, así que no se olviden, pónganlo en los dos lados, en el aula los que tienen y en el mío, ¿sí? Y les dejo otro jueguito. Espérenme que nunca me acuerdo este. Sí, siempre me acuerdo que son plantitas, pero no recuerdo, es de la misma, se darán cuenta que es la misma estética que las ranitas, ¿no? Así que les dejo esos dos jueguitos para, para jugar y practicar un poco las propiedades. La ranita para lo que es Flexbox y el Garden para lo que es la grilla, ¿no? Así que fíjense que, más como les dije, más allá de explicarle las cosas, después, este creo que tiene más nivel, el otro termina en 24, este tiene 28, ¿no? Después, bueno, van a tener que ver qué es cada una de estas cosas, ¿no? De eso les va a tocar después durante el juego, pero después van a ver que les va a tocar combinar cosas para que esto funcione, ¿sí? Para que esto tenga el formato que tiene que tener. Así que les recomiendo poder
hacer estos jueguitos que les enseña a utilizar las propiedades de grilla, ¿no? A ir combinando con las órdenes y demás para que puedan aprender bien el manejo de cada una. Así que pruébenlo, van a ver que está ocupado, de paso se entretienen y además van practicando las propiedades, ¿no? Fíjense que acá aparece la palabrita spam que yo les decía para hacer estas combinaciones, ¿sí? Así que tienen un montón de niveles. Como siempre les dije, los primeros son medios intuitivos, porque son para que aprendan las propiedades esenciales, y después ya de cierto nivel están trabajando con cositas un poquito más complejas, ¿sí? Así que les diría que jueguen, que practiquen, y que les va a ser útil para poder aprender estas propiedades y manejar mejor la distribución de los elementos, en este caso según una grilla, en este caso según las flexibilidades. Así que por hoy cerramos acá. No se juega más, como diríamos en el casino. Así que bueno, ya en cuanto a las consignas, como les dije, las tengo en un archivito, están dentro de lo que es, creo que la unidad de por acá, las tengo acá. No tienen acceso a esto, así que no las van a poder visualizar, pero bueno, acá están las preguntas, solo me falta darle el formato estético y la numeración y las consignas, está todo. Si acá la explicación de todo está acá. Y en cuanto a la entrega, esto lo voy a pasar por mail, porque como es una actividad con nota, lo voy a pasar por mail con la fecha y todo correspondiente, ¿sí? Así que bueno, es muy probable que esto sí lo termine para mañana, me queda haciéndolo hoy para mañana mandar el mail genérico y ya lo van a tener disponible porque está realizado. ¿Quedó claro? Buenísimo. Bueno, entonces toca ponerse a practicar, chicos. ¿Ya? Tienen un montón de recursos. En realidad, si ya con esto podrían prácticamente empezar con el maquetado sin ningún problema. Hemos visto casi todo, menos las animaciones y las librerías externas. El resto tienen un montón ya para poder empezar, ¿sí? La clase que viene vamos a tratar de terminar eso que les decía. Las librerías externas, las pequeñas propiedades de animaciones esenciales para que puedan realizar algún efecto visual y lo que sería el framework. Y eso vamos a tratar de liquidarlo todo. La clase que viene va a ser un poquito extensa en cuanto a contenidos, no nos vamos a ir más del horario, pero sí, claramente va a ser bastante violenta, como digo yo, así que no les recomiendo faltar. Claramente que no. Así que bueno, les mando un besito y nos vemos el martes que viene. Practiquen, y bastante. Chau, chau. Buenas noches.